Bueno, el día de hoy también el presidente de la República se puso a hablar, bueno, pues en el primer trimestre ya estará la vacuna. Yo no sé qué acceso a información privilegiada, ya de muy alto nivel, tiene el presidente de la República para poder saber qué día, en qué fecha, en qué trimestre, en qué bimestre, en qué año va a estar la vacuna. Sabemos de que estamos corriendo todos los países con poder encontrar una vacuna, pero esto es un proceso, un protocolo que se tiene que seguir, porque si no, esto también puede ser dañino para la salud. Bueno, para aclarar esta y otras cosas, vamos a hablar con el exministro de Salud, el señor Abel Salinas. ¿Cómo está, doctor? Miguel, buenas tardes. Doctor, usted siempre elegante, doctor. Está muy bien, está muy bien. Bueno, sí. Somos igual, mi querido Miguel. Lo que pasa es que yo acabo de regresar también a trabajar. Está muy bien. De actividades que puedo hacer como médico. Está muy bien. Doctor, a ver, tenemos este caso. Hoy día el presidente empezó a hablar de que una vacuna estaría lista para el primer trimestre y que ya en ese momento las cosas estarían normales. Y bueno, tiene que tener un nivel de información ultra privilegiado pues para saber los avances de una vacuna. ¿Es así? ¿Se puede ya determinar que en el primer trimestre del 2021 tenemos la vacuna implementada y masificada para poder ser entregada a los países? Bueno, en líneas generales no dudo que el presidente de la República, por el rango que tiene, pueda tener alguna información diferente a la que tenemos otro grupo de personas claro. Dedicados a la salud o a la salud pública. Sin embargo, es cierto que debe tomar un tiempo todavía. Todavía estamos aprendiendo mucho de la enfermedad y probablemente cuando uno desarrolla una vacuna, esta toma muchísimo tiempo porque tiene varios procesos. Uno inicial es el de mostrar que tiene algún efecto benéfico, es decir, que puede inducir defensas en cada organismo, y primero se hace en el modelo animal. Después de eso, que no tiene efectos adversos, que es otra fase de un estudio. Y después de eso recién se puede probar en el modelo humano, en un grupo pequeño, muy controlado, muy seleccionado, para ver si es que esto que se vio en el modelo animal funciona también en el modelo humano. Y luego de eso se pasa a otra fase donde ya se puede hacer el estudio a mayor escala. Inclusive en esa fase podría, con algunas restricciones, se podría utilizar el medicamento o en este caso la vacuna. Sin embargo, es cierto, las fechas pues, no son exactas. Claro. Y yo creo que lo que estoy notando ahora en los mensajes del presidente, tanto del día de ayer como de hoy día, es tratar de ponernos hacia adelante un panorama de lo que pudiera ocurrir, aun cuando, es cierto, las fechas no son tan estrictas como las planteadas. Realmente hay muchos datos que, siempre pensando que puede tener mayor información que nosotros, no es tan preciso. Ha hablado ahora de esta fase 1 que debería, así la ha denominado, sí, que tendría que ver con este aislamiento obligatorio en el que hemos estado todos sanos, enfermos, leves, asintomáticos, sintomáticos, etcétera, y que ahí como una medida drástica ha sido necesaria, es buena. Obviamente, si hubiera sido complementada con pruebas diagnósticas en forma oportuna y no con pruebas de cero prevalencia, que son las que se hacen ahora mayoritariamente, que son las pruebas serológicas, evidentemente los resultados tal vez hubieran sido mejores, como por ejemplo lo que ha pasado en Corea o lo que ha pasado en Chile, para no irnos muy lejos. Es una experiencia importante, seguramente habrá un momento para revisar lo que se hizo bien, lo que no se hizo tan bien y ciertamente lo que estuvo muy alejado de lo correcto y que debe servir como una lección para todos los peruanos y para los gobernantes futuros, los que tienen que tomar decisiones en salud, por ejemplo. Correcto, doctor. Hemos recibido esta información que al día de ayer los trabajadores de Miraflores se hacen unas pruebas, el 50% ha salido prácticamente positivo.
de los trabajadores que están en primera línea, que son serenazgos. Y lo mismo, si esto pasa en un distrito, va a pasar en todos. El 50% de los que están en primera línea ya deben estar contagiados. La mayoría son asintomáticos. El día de hoy ya se refirió el gobierno a tomar una acción precisamente con los asintomáticos. El día de hoy ya se tiene una estrategia clara, creo. ¿Correcto? Sí. Yo creo que lo que ocurre un poco es que hemos estado un poco a ciegas, repito, por el tema de las pruebas de ningún tipo que estábamos haciendo en cantidad suficiente. Estas pruebas que se hacen ahora, es cierto, nos indican por dónde pasó el virus y en muy pocos casos dónde está el virus. Es un poquito más tardía. Claro, cuando ya tenemos la enfermedad avanzada de muchas semanas, comienzan a tener más utilidad, porque ya el virus pasó por todo sitio y por lo tanto comienzan a tener utilidad. Eso no quiere decir que las pruebas idóneas eran las que podían dar el diagnóstico en el momento que la persona tenía el virus, no después cuando tenía anticuerpos. Entonces ahí hay una gran diferencia y por eso es que ahora, en estos momentos, el denominador, que son la cantidad de pruebas serológicas mal llamadas rápidas que se hacen, pudieran hacernos creer que tenemos menos casos y que estamos en el punto de inflexión. Esto hay que tomarlo con mucho cuidado, sí. Seguramente hay que hacerlo con mayor calma y con otros datos más. Y quiero comentar esto porque este periodo de ventana podría inducirnos a errores que hay que verlo con mucho cuidado. Fíjense, hay personas que han dado las pruebas negativas, serológicas, inclusive congresistas de la República. Ahora sabemos algunos que han hecho la enfermedad, pero que sus primeras pruebas serológicas salieron negativas, pero al corroborarse con las pruebas moleculares resultó que sí tenían la enfermedad. En consecuencia, este es un análisis muy fino que tiene que hacerse y que seguramente ha sido una de las debilidades que hemos tenido y que lo que ha propiciado ahora el levantamiento o el proponer ir desescalando gradualmente estas medidas de aislamiento, lo cual es correcto hacerlo, son medidas que tienen que hacerse además por varias razones, y yo menciono tres. Una, por el gran impacto socioeconómico que está teniendo. Hoy día veíamos un grupo de personas que iniciaban una caminata para volver a Huancavelica, porque finalmente tenían que volver. U otras personas que tienen que salir a trabajar en lo que sea, a vender algo, porque ya no tienen el pan de cada día. Sí. Y el bono o la reactivación no les llega todavía porque no es fácil, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un tema de desesperación que se comienza a ser incontenible, que conforme pasen los días se hace más difícil de controlar y por lo tanto ya no podemos continuar en ese aislamiento drástico, porque si bien es cierto, Miguel, hay un grupo de personas que desacata porque no entiende, hay otro gran grupo de personas que lo hacen porque realmente tienen que comer. Entonces, ahí hay un problema. Sí. Un segundo problema de este aislamiento prolongado es que sin lugar a dudas, en forma incuestionable, desde mi punto de vista, hemos desatendido otro tipo de enfermedades, tuberculosis, enfermedades con personas portadoras del virus VIH, la lucha contra la anemia, las vacunas, las enfermedades crónicas. Entonces hay otro problema que legítimamente por darle prioridad al manejo de COVID-19 hemos desatendido, pero hay que retomarlo y esto no puede pasarse indefinidamente. Y luego viene otro tercer aspecto que no es menos importante y que se refiere a la salud mental de las personas. Sí, claro. Este aislamiento ha llevado a muchos estados de ansiedad, de depresión. Y por qué no decirlo, seguramente en los próximos días, no es bueno ahora sacar a relucir estas cosas, pero seguramente vamos a poder informar y darnos cuenta de maltratos, de violencia, de todo lo que han estado sometidos algunas personas, de los cuales no solamente son mujeres, sino también niños, que pueden haber sido víctimas de este estado de ansiedad o este tema de maltrato. Entonces,
son temas que ciertamente nos obligan a repensar y decir, bueno, no somos un país como Francia, que ha podido prolongar la cuarentena obligatoria, que tiene otras condiciones de vida socioeconómicas que el Perú, que evidentemente no da para más. Entonces, es cierto que tendremos que pasar a esa fase 2 de desescalamiento, de seguir desescalando gradualmente. Así es, este proceso, por grupos humanos, por actividad laboral, por áreas geográficas, probablemente porque tenemos que ir reinsertando a las personas, al ciudadano en su trabajo, porque no lo podemos solventar por más que se quiera. Si tuviéramos el dinero, la estructura del país no lo permite. Así es. Bueno, esperemos que podamos hacer eso efectivamente, y ya el presidente lo adelantó, de que el mes de mayo sería este mes complicado de reinserción, de empezar a volver a hacer, para que realmente en el mes de junio, bueno, prácticamente mayo, vamos a estar en una situación casi similar, iniciando algunas actividades económicas seguro para empezar a fortalecer la economía, pero eso no significa que vamos a poder tener las mismas libertades que estamos teniendo. Y el tema es que los 30 primeros días pues no hubo una estrategia. Eso es. Y son los que nos han desgastado como comunidad. Pero era necesario. Sin duda. Pero era necesario. Sin duda, Miguel. Yo creo que al final de esto habrán lecciones aprendidas, habrán cosas que hicimos bien y hay que reconocerlas, hay cosas que no las hicimos tan bien y hay cosas que nunca debimos hacer y que lamentablemente ocurrieron. Este seguramente no es el momento, pero salido de esto habrá que discutirlo. E igualmente, si tú me permites, Miguel, sí, 10 segundos, lo que sigue es la reconstrucción del sistema, de los propios servicios precarios como han quedado, y luego dar una mirada al sistema de salud que queremos los peruanos, que merecemos todos los peruanos, orientados al ciudadano realmente. Seguramente habrá tiempo de discusión, pero que en líneas generales sigo pensando que eso se discutirá, se puede ir discutiendo, pero las acciones verdaderas ya deberán tomarse muy probablemente con el siguiente gobierno. No es correcto, en mi concepto, que un gobierno que va a estar de salida, donde evidentemente todas las campañas electorales van a estar en boga, en vigencia, todo el mundo va a anunciar una serie de cosas, y eso nunca es un momento propicio para hacer una propuesta seria, responsable de lo que queremos para nuestro sistema de salud en el Perú. Correcto, hay que tomarlo en cuenta. Abel, muchísimas gracias, y hay que cuidarnos todos, Claro, claro. Y muchas gracias también por estar ahí al frente, también en primera línea, porque al final uno está expuesto, ¿no? Y hay que cuidarnos todos. Muchas gracias, Abel, y seguimos en contacto.